Buenas tardes a todos, de nuevo, después de un buen coffee break y aumentar el kilomicrón. Ahora nos queda este round, este va a ser intenso. Acá tenemos un grupo de expertos sobre, el primer round es sobre los nuevos horizontes para bajar el LDL. Así que yo voy a presentar a un amigo, a Gustavo Yunta. Él es médico cardiólogo, lipidólogo, doctor en medicina y cirugía, experto en lípidos y es el coordinador de lípidos ahí en la Fundación Favaloro. Así que él nos va a hablar sobre cuál es del ácido bempedoico, cuál es su eficacia lipídica y el beneficio cardiovascular asociado. Gustavo. Bueno, muchas gracias Juan, muchas gracias al comité organizador por la invitación a compartir con ustedes este espacio. Así que sí, vamos a hablar un poco del ácido bempedoico, que la verdad es que ya no es una droga nueva, ¿no? Ya el año pasado introdujimos el ácido bempedoico en la reunión porque había llegado al país, esos son mis conflictos de interés, pero hoy ya lo tenemos como droga habitual para el tratamiento de nuestros pacientes. Solo por recordarles, creo que en esta reunión no es imprescindible, pero recordemos que el ácido bempedoico es una prodroga que se va a activar selectivamente en el hepatocito por la presencia casi exclusiva, la expresión casi exclusiva en este estirpe celular de esta acil-CoA sintetasa 1 de cadenas muy largas. Esta va a ser la enzima que por estar en el hepatocito va a activar al ácido bempedoico, que a su vez lo que va a hacer es inhibir la ATP citratoliasa, con lo cual vamos a estar inhibiendo un pasito más arriba de la HMG-CoA reductasa, la biosíntesis de colesterol. Todos ustedes conocen bien este mecanismo y después el doctor Lobo nos va a explicar qué implicancia clínica tan importante tiene, ya que esto le da la virtud de no activarse en tejido periférico, particularmente muscular, y evitar muchos de los efectos adversos. No es una droga nueva, ¿sí? No podemos decir que es nuevo el ácido bempedoico, la verdad es que hace unos cuantos años que está dando vuelta en el mundo, 2020, ¿sí? Aprobado por FDA y la Unión Europea, y la verdad es que los que venimos siguiendo la historia de los ensayos clínicos, inclusive ya lo venimos leyendo desde hace unos cuantos años más. Así que conocemos y tenemos bastante experiencia con el ácido bempedoico y sabemos de los ensayos clínicos. ¿Qué podemos esperar de su efecto hipolipemiante? En particular en pacientes que no estén tratados con otros hipolipemiantes y que tengan dislipidemias, podemos esperar una reducción particularmente en el LDL colesterol. Fíjense que puede llegar a ser superior al 20%, 20-25%. Eso, bueno, arrastra a los otros marcadores, todo lo entenderán, el colesterol no HDL, el colesterol total y ApoB. Y además tiene un impacto interesante que también va a reducir un 25% la proteína C reactiva, ¿sí? Un reactante de fase aguda que nos está reflejando en muchos pacientes, al menos eso entendemos en prevención cardiovascular, una inflamación de bajo grado que estaría en relación con la incidencia de eventos cardiovasculares. Vamos a agregar a la diapositiva que tiene un impacto prácticamente nulo para reducir los triglicéridos y tiene escaso impacto también en la lipoproteína A pequeña. Y hoy sabemos, y todo el diseño de ensayos clínicos nos lo muestra, que la principal indicación que va a tener es como complemento en aquellos pacientes con máxima dosis toleradas de hipolipemiantes que no lleguen a objetivos terapéuticos y en aquellos pacientes en los cuales hay alguna causa, sobre todo musculoesquelética, de intolerancia, en particular a las estatinas. Estos son los dos escenarios más importantes donde tiene un lugar la aplicación de ácido bempedoico. Y aquí podemos ver un poco más gráfico qué impacto podemos esperar, ya que con respecto a los pacientes que ya están tratados con estatinas, a pesar de estar trabajando en la misma vía metabólica, ¿sí? Inhibiendo la biosíntesis del colesterol por la misma vía metabólica que la HMG-CoA reductasa, cuando además inhibimos esta citratoliasa, estamos ganando un 15% más de impacto en reducción de LDL colesterol. Y como les mostraba antes, en aquellos pacientes que no estén bajo tratamiento hipolipemiante, podemos esperar un poquito más de un 20% de reducción de LDL.
Un aspecto importante es la combinación que tiene el ácido bempedoico con ezetimibe, también todos lo conocen, esto se acompaña de un incremento en la reducción de proteína C reactiva y además vamos a estar logrando más de un 35% de reducción de colesterol LDL con la combinación de ambos fármacos. Por supuesto que cambiar numeritos, ya hace unos cuantos años que aprendimos que no es el nombre de nuestro juego, sino que lo que nosotros queremos es evitar eventos cardiovasculares, y en ese sentido tuvimos hace ya un año y piquito la publicación del estudio Clear Outcomes. Básicamente este es un estudio que aleatorizó 14.000 pacientes a recibir ácido bempedoico versus placebo, creo que todos lo conocen, es un trabajo de diseño realizado sobre pacientes intolerantes a las estatinas, 70% de ellos de prevención secundaria, 30% de ellos de prevención primaria. Y lo interesante es que el ácido bempedoico en esta población logró reproducir su impacto hipolipemiante, tanto a nivel del LDL como su impacto antiinflamatorio por la reducción de proteína C reactiva, pero más importante todavía es que esto se acompañó de una reducción de eventos cardiovasculares, sobre todo traccionado por la reducción de eventos cardiovasculares relacionados con eventos coronarios y revascularizaciones, infarto fatal, no fatal y revascularizaciones coronarias. Ahí es donde más impacto tenemos del ácido bempedoico. Sabemos, bueno, después el doctor Lobo va a explicar más en detalle, pero este impacto en la reducción de riesgo cardiovascular no se acompañó de un incremento importante, sobre todo de lo que nosotros queríamos ver, de la seguridad en cuanto a eventos adversos musculares. Sabemos que tampoco aumentó la incidencia de diabetes, ni los puntos finales relacionados con el metabolismo de la glucemia. ¿Sí? Y que surgieron otras cosas, o que más bien ya se venían viendo de los estudios previos, como la presencia de hiperuricemia, gota, ¿sí? Y la precipitación de sales biliares a nivel de la vía biliar y la colelitiasis, ¿sí? Estos fueron eventos que después vamos a discutir si debemos o no supervisarlos o debiéramos tomar alguna conducta en los pacientes que vamos a someter a este tratamiento, ¿sí? Más o menos lo mismo, después se va a hablar con más cuidado. Con más precisión, quiero decir. ¿Qué cosa cambió? ¿Qué cosas aprendimos extra? ¿Qué más hemos aprendido en este último año? ¿Sí? Bueno, primero, ya habíamos tenido oportunidad de discutirlo, pero posiblemente por una cuestión relacionada a un sesgo de selección, el ácido bempedoico concentró su beneficio en los pacientes de prevención primaria. Tal es así que aquí logramos ver no solo la reducción del punto final combinado, sino inclusive impacto en prevención primaria en reducir mortalidad cardiovascular. Esto, por supuesto, no es cualquier cosa, es uno de los puntos finales que más nos interesan y es una de las cosas que posiciona al ácido bempedoico dentro de nuestro esquema terapéutico con un rol bastante importante. Hemos aprendido algunas cosas también con respecto a esto, la hiperuricemia. Muchas veces, bueno, después se va a hablar en extenso de los metaanálisis, pero la verdad es que la hiperuricemia posiblemente haya estado sobreestimada en los ensayos más chicos con ácido bempedoico y la verdad es que el riesgo absoluto de desarrollar gota durante el estudio fue del 1%. ¿Sí? Por lo tanto, si bien este es uno de los parámetros que tenemos que controlar, la verdad es que no debiera ser este un impedimento para que usemos esta droga. También hemos aprendido por diversos subanálisis que se han estado publicando en este tiempo que el impacto en cuanto a reducción proporcional de riesgo cardiovascular es semejante en hombres y en mujeres, ¿sí? Y hay un análisis que la verdad es que en medicina cardiovascular es muy interesante de hacer, una publicación muy reciente, en el cual nos corremos del diseño del estudio, que el estudio está diseñado para tiempo hasta el primer evento, ¿sí? Ustedes saben que eso sesga los eventos posteriores para el análisis, y nos corremos a un análisis en el cual empezamos a analizar los eventos totales, la relación entre placebo y ácido bempedoico en eventos totales, ¿sí? Y lo que podemos observar en este estudio es que cuando consideramos el total de eventos, vemos que la reducción en relación a la diferencia de hazard ratio se incrementa y llega a un 20%.
Esto es muy interesante de analizar porque fíjense que del total de eventos cardiovasculares analizados, ¿sí? Hay solo una fracción que fueron primer evento, ¿sí? Y que cuando uno hace este análisis de eventos recurrentes, esto es, los pacientes que han tenido, bueno, vamos a esta parte del gráfico, las dos columnas que están más a la derecha de ustedes, fíjense que la fracción de pacientes que ha tenido 1, 2, 3, 4 o más eventos también se reduce. Esto nos está revelando, ¿sí?, algo que desde un punto de vista clínico para nosotros es más interesante todavía, porque hay una reducción de eventos totales que inclusive es mayor a la que se había publicado en el ensayo principal. También hemos aprendido, y hay una publicación muy semejante con pacientes de síndrome metabólico, que los pacientes con diabetes parecen haber concentrado también el beneficio, ¿sí? Y esto nuevamente es otro dato de interés, porque en estos pacientes en particular podemos esperar un beneficio agregado o mayor impacto del beneficio de la reducción adicional de LDL con ácido bempedoico. Bien, bueno, faltan las conclusiones. La verdad es que a lo largo de este último tiempo y desde la publicación del estudio Clear Outcomes, que es el ensayo clínico que nos demuestra la utilidad clínica en reducción de evento cardiovascular, han surgido diferentes estudios que siguen consolidando su utilización. Así que hoy nuevamente tenemos que pensarlo como una herramienta, ¿sí? Por ahí una herramienta, sí es cierto, con validez en cuanto a reducción de eventos cardiovasculares, aunque limitado en cuanto a qué porcentaje de LDL esperamos que baje de nuestros pacientes. Pero no hay que olvidarse el impacto en pacientes de prevención primaria, donde la verdad es que contamos con pocas drogas al margen de las estatinas, con un impacto sólido en reducción cardiovascular y en particular mortalidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, continuamos con la segunda parte del primer round de ácido bempedoico. ¿Qué cuestiones prácticas debemos conocer sobre su seguridad? Martín Lobo, él es cardiólogo, lipidólogo, es jefe del Departamento de Insuficiencia Cardíaca y Cardiometabolismo del Hospital de Mayo, ¿sí? Coronel médico, así que bueno, saludo uno, coronel médico, acá lo de su. Bueno, buenas tardes a todos, a la gente que está en el recinto y la gente que está conectada. Gracias al comité científico y al comité organizador por la invitación. La verdad que en estos breves minutos que tenemos vamos a hablar un poquito del perfil de seguridad del ácido bempedoico. Ya Gustavo nos contó varias cosas. El ácido bempedoico es una prodroga, así que se va a activar a través de la acetil-CoA sintetasa 1 de cadena larga. Y va a inhibir al ACL, con lo cual llevamos una disminución del LDL a nivel hepático y una upregulation de los receptores de LDL, lo cual va a realizar un mayor aclaramiento del mismo a nivel sanguíneo. Cuando uno habla de seguridad y demás, lo primero que se nos viene a la mente es nuestro primer caballito de batalla que cambió la historia en la cardiología, que fueron las estatinas. Se les ha asignado muchos efectos adversos. Algunos, la mayoría sabemos o estamos convencidos que es más un efecto nocebo que un efecto de la droga en sí, pero también sabemos que la realidad es que los pacientes, cada vez más con más información, les suelen aparecer las miopatías, incluso los médicos le suspenden las estatinas por miopatías. Entonces, uno lo primero que dice es, bueno, tenemos una nueva droga para bajar el colesterol, ¿qué pasa con las miopatías? Y como recién contaba Gustavo, la acetil-CoA sintetasa es prácticamente exclusiva del hepatocito y se encuentra también a nivel renal, pero a nivel del tejido graso y a nivel del músculo, esta enzima no se encuentra, por lo tanto, el ácido bempedoico no tendría efecto. Y esto podría ser uno de los mecanismos por el cuales uno pensaría que el ácido bempedoico no va a producir miopatías. Y de hecho, nosotros en la sociedad, con el grupo, con Walter, Augusto y Graciela, hemos hecho este metaanálisis. Todos los metaanálisis que les voy a mostrar son metaanálisis previos al outcome, ¿sí? Esto se lo digo porque vamos a ver al final algunas cositas relacionadas, donde teníamos más de 2.600 pacientes, ¿sí? En la rama con bempedoico, más de 1.300 pacientes en el placebo, que reportaban algún tipo de miopatía.
Y en realidad cuando vemos el resumen metaanalítico vemos que no hubo diferencia significativa entre la aparición de miopatía en rama placebo con ácido bempedoico, ¿sí? Otro tema que esto sí hizo ruido, porque al principio no lo sabíamos de las estatinas, hasta que ya hace varios años se empezaron a detectar nuevos casos de diabetes con estatinas y nos empezamos a alarmar diciendo, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Hacen bien, hacen mal? ¿Esta diabetes puede perjudicar o no? Entonces, por lo general uno en los trabajos de hipolipemiantes intenta evaluar el nuevo punto de estatinas y nuevamente cuando vemos, este es otro metaanálisis hecho por el mismo grupo, cuando vemos este metaanálisis nos tomamos la sorpresa de que no solo no había una diferencia significativa entre el grupo, sino que la rama de bempedoico parecía tener un efecto significativamente protector, disminuyendo un 34% los nuevos casos de diabetes en la rama activa, ¿sí? Ahora bien, no todo es color de rosa. Cuando hablamos de el aumento de las transaminasas o las hepatopatías, vemos que en la rama del ácido bempedoico hay 3 veces más chances de tener aumento de estas enzimas, ¿sí? Y con respecto a esto y a otros efectos adversos, no es el único mecanismo del bempedoico. El bempedoico también inhibe a las proteínas transportadoras de aniones orgánicos, tipo 1 y tipo 2. En este caso, lo que está marcado en el circulito, son las tipo 2 que se encuentran en las células vasolaterales del túbulo contorneado proximal renal. Y estas células, cuando están inhibidas, estos transportadores, producen un aumento del ácido úrico y de la creatinina. Y de hecho, nuevamente, cuando quisimos observar qué pasaba en todos los estudios observados, tanto en el programa CLEAR, como estuvo mostrando Gustavo, con otros que reportaban los eventos, vemos que hay casi 2 veces más aumento de la creatinina, 2 veces y media más aumento de la creatinina con el uso de ácido bempedoico y casi 3 veces más de casos de gota que se producen por un aumento obviamente del ácido úrico, ¿sí? ¿Por qué les decía que todo esto era previo al outcome? Pero lo que llama la atención, como mostró Gustavo, en el outcome cuando muestran el perfil de seguridad, no hubo diferencias entre las 2 ramas en términos de efectos graves que hayan obligado a suspender el tratamiento, ¿sí? No hubo diferencias en cuanto a la miopatía, no hubo diferencias en cuanto a los nuevos casos de diabetes, no hubo diferencia en cuanto a la ruptura del tendón de Aquiles. Todos este fue un estudio más grande, ¿no? Con más cantidad de pacientes. Concordemos que el resto del programa CLEAR tenían un N mucho más bajo, pero a pesar de eso, los metaanálisis anteriores ya estaban dando esta información que un poco esto lo viene a traer a cuenta. Pero sí tuvimos el aumento de las enzimas hepáticas, el aumento de la creatinina, el aumento del ácido úrico, el aumento de la gota y el aumento de la colecistitis o la colestasis por aumento de retención de las sales biliares. Nuevamente hablando un poquito de esto, hoy dije que se inhibían las proteínas transportadoras de los aniones tipo 1 y tipo 2. Las tipo 2 eran las que estaban en el riñón, las tipo 1 son las que están en el hígado y este tipo de inhibiciones, sobre todo a nivel del 1B1 y 1B3, son los que van a hacer, hay muchos sustratos de estas proteínas, entre ellos el bosandán, muchos retrovirales y prácticamente todas las estatinas. Pero particularmente lo que hacen es aumentar la biodisponibilidad, como comentaba hoy Gustavo, y el caso particular que comentó, que es el de la simvastatina, donde podemos llegar a duplicar esta biodisponibilidad, y con el resto de las estatinas podemos tener una variación de un aumento desde 1.4 hasta 1.7 aproximadamente. El problema es que esto nos hace pensar en algunas consideraciones especiales, ¿sí? Sabemos que el ácido bempedoico lo podemos usar en insuficiencia renal leve moderada, pero no tenemos datos en la insuficiencia renal severa. Lo podemos usar en insuficiencia hepática leve moderada, pero no tenemos datos en insuficiencia hepática severa. No lo debemos utilizar en niños embarazados y en lactancias, no tenemos datos. Y como comentaba Gustavo, y lo que vimos recién de la inhibición del 1B1 y el 1B3 a nivel hepático, no se debiera utilizar con dosis mayores a 20 miligramos de simvastatinas, ¿sí? O usarlo con dosis menores a 40 miligramos. Por lo tanto, resumiendo un poquito, es lo que hablaba Gustavo, el ácido bempedoico es una droga que se suma al arsenal terapéutico y tiene una particularidad, importancia e indicación en aquellos pacientes que tienen intolerancia a las estatinas o en aquellos pacientes que
a pesar de las dosis de estatinas, no pueden alcanzar sus objetivos. Incluso hace un par de semanas, en el Europeo de Cardiología, en lo que es cardiopatía crónica, se les volvió a dar una indicación tipo 1 con nivel de evidencia B para los pacientes que son intolerantes, indicación 2A con nivel de evidencia C para aquellos pacientes que están con dosis máxima de estatinas, ezetimibe, y todavía no han alcanzado la meta. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en este primer round tenemos simplemente reflexiones finales y pasamos al segundo round, que sería Inclisiran. Como reflexiones, las preguntas las vamos a hacer al final, ¿sí? Son reflexiones, entonces como un highlight. Entonces, Gustavo, si podés darnos como 2 o 3 mensajes finales, ya sea indicación, eficacia, lo que consideres, mensajes prácticos como para resumir tu presentación. Bueno, yo creo que es una herramienta más, ¿sí?, el ácido bempedoico. Creo que tenemos que tener bien en cuenta cuál es el impacto hipolipemiante que tiene, ¿sí? Es una droga que hasta ahora, por lo menos en la experiencia clínica, la verdad que esto es una falsedad, con un estudio de 14.000 pacientes, hablar de la experiencia clínica de uno es poco, pero la verdad es que es buena. Suele ser una solución para estos pacientes intolerantes, ¿no? Así que bueno, creo que es una herramienta más a tener en cuenta. Martín, 2 palabras finales. Tal cual, como decía Gustavo, es una droga que es útil sobre todo en pacientes intolerantes y que probablemente con el tiempo, como está pasando con las guías nuevas estas que están aumentando la indicación, tengamos más indicaciones incluso en lo que es prevención primaria, ¿sí? Es una droga que incluso en costo-efectividad compite muy bien con otras medicaciones, así que yo creo que ese va a ser el futuro. Gracias. Pasamos a la segunda ronda sobre Inclisiran. Acá le doy la palabra a Gustavo. Gracias, Juan. Bien, en esta segunda ronda, en la primera charla, la va a dar Santiago Lynch, él es médico cardiólogo del Instituto Cardiovascular de San Isidro, y nos va a hablar de el mecanismo de acción del Inclisiran y también de su eficacia clínica. Santiago. Bueno, muy buenas tardes. Felicitaciones a todo el comité científico organizador por esta excelente jornada. Y bueno, continuando con este grupo de drogas nuevas o no tan nuevas, como decía Gustavo, vamos a hablar acerca de lo que es Inclisiran. Inclisiran es una droga novedosa, pero también innovadora, que ha realizado un cambio en el paradigma de lo que es el manejo de las dislipemias. No solamente por su forma de administración, que como todos bien sabemos es en forma subcutánea, semestral, 2 aplicaciones anuales, sino que por su mecanismo de acción, sobre todo actuando sobre el ARN mensajero, inhibiendo la síntesis proteíca del PCSK9. Pero bueno, viendo esta línea del tiempo, lo que podemos observar es que en la década del 90, en la década del 80, cerca del 86, fue descubierto el ARN de interferencia por los doctores Fayer y colaboradores, que en el año 2016 lograron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Fue a partir de allí que tenemos toda la saga de los estudios Orion que fueron publicados, en los cuales podemos observar algunos estudios que ya se han finalizado y otros que todavía están en marcha, con expectativas acerca de lo que es los resultados en disminución de eventos cardiovasculares. El objetivo diana del Inclisiran es la proteína PCSK9. Como sabemos, esta proteína se une al receptor de LDL, es endocitado junto con el LDL y destruido, se logra la degradación o destrucción de este componente. Por tal motivo, lo que vamos a obtener es que a mayor cantidad de PCSK9 vamos a tener menor cantidad de receptores de LDL y mayor cantidad de LDL circulante. Entonces, como objetivo de Inclisiran es inhibir esta proteína, lograr tener mayor receptores de LDL a nivel del hepatocito y lograr una mayor reducción de los niveles de LDL. Dentro de las terapias del ARN,
contamos con dos. Una es los oligonucleótidos antisentidos, que son de cadena simple, que actúan directamente sobre el núcleo de la célula, que ya hemos hablado y se ha hablado durante esta reunión acerca de lo que es el pelacarsen, que está dirigido realmente a la lipoproteína pequeña, o el bupanersen. Y la droga que nos toca hablar en esta ocasión, que es el ARN de pequeña interferencia, como el inclisiran, el olpasiran o el SLN360, una droga de doble cadena que actúa en el citoplasma de la célula. En esta diapositiva podemos ver cómo es el mecanismo completo del inclisiran, desde su ingreso en el hepatocito hasta su inhibición de la síntesis proteica de la proteína PCSK9. Yendo un poquito más en detalle, podemos observar que el inclisiran es una doble cadena, tiene una cadena guía y una cadena pasajera, es una ARN de pequeña interferencia, que en su extremo distal lo que podemos ver es que tiene este conjugado GalNAc, que al unirse a este receptor en la superficie del hepatocito, que es el ASGNPR, va a favorecer su ingreso, internalizando y dositándolo dentro del hepatocito, que luego se va a terminar desprendiendo, produciendo la degradación de este complejo GalNAc, y nuevamente a la superficie el receptor aparece para poder seguir captando más. El inclisiran, por tal motivo, ingresa dentro de lo que es el citoplasma, que es el lugar donde va a accionar. Ahí se une al complejo RISC, que es el que lo va a dirigir hacia el ARN mensajero. La cadena pasajera es la que se desprende y continúa con la cadena guía. Y este complejo RISC de cadena se dirige directamente hacia el ARN mensajero, codificador de la proteína PCSK9, que es el objetivo diana de este tipo de fármaco, produciendo, digamos, la inhibición y la degradación y prohibiendo la síntesis de esta proteína PCSK9. Un mecanismo de acción sumamente interesante y novedoso. Como decíamos, este es un fármaco que ha logrado una disminución de los valores de LDL cerca de o más del 50%, con 2 aplicaciones anuales. Solamente en su primer año de aplicación se da una segunda dosis al tercer mes, pero después se va dando cada 6 meses. Debe ser administrado por personal de salud. Es una inyección subcutánea que no requiere de una preservación en heladera. Puede ser mantenido a temperatura de 25 grados. Acá podemos ver toda la saga de estudios Orion, gran mayoría de ellos ya finalizados, y los que se encuentran en marcha, que son la continuación del grupo de estudios de Victorion. Dentro de lo que es los estudios Orion, los estudios Orion 9, 10 y 11 fueron aquellos que posibilitaron al inclisiran poder ingresar como terapia hipolipemiante debido a su efectividad y buena tolerancia. Dentro de lo que es el estudio Victorion, que sería la continuación, sobre todo en prevención secundaria, buscando resultados en lo que es reducción de eventos cardiovasculares, se encuentran en marcha sobre todo lo que es el Orion 4 y el Victorion Prevent, que responderán un poco a lo que es cuáles son los efectos cardiovasculares en reducción de eventos. Yendo un poquito más a lo que es el Victorion 9, 10 y 11, que como comenté fueron los estudios que posibilitaron, digamos, la utilización dentro del arsenal hipolipemiante. Estos se realizaron de diferentes grupos de pacientes, el Victorion 9 en hipocolesterolemia familiar heterocigota, el Orion 10 en enfermedad ya en prevención secundaria, lo mismo que el Orion 11. Todos pacientes con niveles de LDL mayor, cerca de 3.000 pacientes, todos en prevención secundaria, lograron una reducción mayor al 50% en un seguimiento a 18 meses, con más del 85% de los pacientes logrando el objetivo de LDL menos del 70%. Estos son los datos del Orion 9 en hipercolesterolemia familiar heterocigota, resultados similares en reducción de lo que es los niveles de LDL y el objetivo logrado. Y el Victorion 8, que es un estudio de extensión del 9 y 10, con un seguimiento total a 6 años,
Se logró también una reducción similar a lo que veníamos viendo en el resto de los estudios, en la continuación y la extensión de este estudio, del 50% del LDL, y logrando casi un 80% de los pacientes que lleguen al objetivo de un LDL menos del 70%. Es por eso que este estudio concluye que es una droga segura, eficaz y con buena tolerabilidad a largo plazo. El inclisiran no necesita, digamos, ajuste de dosis en pacientes añosos, tampoco en pacientes con insuficiencia renal o hepática. No hay datos en niños hasta el momento y no se aconseja por el momento su utilización en embarazadas como otro tipo de drogas. En aquellos pacientes que se encuentran recibiendo anticuerpos monoclonales, se puede rotar al tratamiento con inclisiran. Esto se lo puede hacer después de la última dosis de haber recibido el anticuerpo monoclonal. No hay ningún inconveniente. Y ya concluyendo, podemos decir que sabemos que hoy en día lograr los objetivos deseados por las guías de LDL menos de 70 o 55 en aquellos pacientes que son de alto o muy alto riesgo es algo difícil. Mantener estos valores en el tiempo, más todavía. La administración semestral de un ARN de pequeña interferencia facilitaría una mayor adherencia a nuestros pacientes y una reducción de un valor de LDL del 50% en forma segura y prolongada por los resultados que vimos recientemente. Todavía nos queda guardar algunos resultados más con lo que respecta a eventos cardiovasculares. Muchas gracias. Muy bien, sí, continuamos con la siguiente charla. El doctor Alfredo Lozada va a hablar de la experiencia actual en la Argentina. Él es doctor en jefe de la clínica de lípidos de la Universidad Austral y fundador de la clínica de colesterol con 4 sedes. Bueno, un placer estar en el año 21 con todos estos amigos de la sociedad. El presidente de Guardian, un diario inglés muy importante, decía los hechos son sagrados y las opiniones son libres, ¿no? Como me tocó hablar de uso de inclisiran en Argentina y no está muy disponible la utilización concreta, cuántos casos hay, voy a opinar bastante, así que es lo que no hay que hacer en los congresos, pero bueno, es lo que tengo. Conflictos de interés. Como ustedes ven ahí, escribí el año pasado esto y coincidió con el inicio del uso, y el inicio del uso en Argentina coincidió con una crisis económica brutal, y entonces los pagadores no incorporaron mucho y no aprobaron estos tratamientos. Entonces eso fue un problema importante. También cabe aclarar que la droga no es uso compasivo y que no requiere guardarse en un lugar frío, lo cual es una ventaja muy muy importante respecto a otros. Pero tenemos este tema, ¿no? Entonces todas las drogas estamos muy complicados. Yo tengo más de 250 pacientes con drogas para PSK9 y sabemos que cada día está peor este problema. Les muestro dos casos para mostrarles. Este es un varón, como ven arriba, que tuvo un infarto a los 27 y que tenía hipercolesterolemia familiar más otros problemas, y que inicia acceso en la última línea con alirocumab y se lo denegan, a pesar de que es abogado el señor y se lo denegaron. Pero lo interesante que tiene es que, como ven en la tercera línea en amarillo abajo, usó alirocumab muestras y de sus valores iniciales de 2,59 cuando tuvo el infarto de LDL, como ven, bajó con alirocumab a 39 y después recibió inclisiran con valores de 43 y 42 de LDL con una respuesta excelente. Acá hay que ver la sinergia y potenciación. Ustedes saben, como ven en este cuadradito acá abajo a la izquierda, el sensor de temperatura del motor del auto, o sea, el sensor de esteroles del núcleo del hepatocito, regula HMG, PSK9 y receptores al LDL
y entonces esa alteración por cualquiera de estas drogas va a hacer que se aumente mucho la captación de LDL, que es lo que hace esta droga, como explicaba muy bien el doctor Lynch antes. Otro de los casos, un paciente que tuvo varios infartos y que además tenía un problema de una aneurisma aorta abdominal. Tenemos los valores que, como ustedes ven, eran bastante altos en los LDL iniciales y buena respuesta, pero bueno, el paciente decidió no pagar esto. Vuelvo a las opiniones, les cuento mi práctica personal. ¿En qué pacientes uso la tercera droga en mi práctica? Esto son opiniones, no estoy hablando de nada de evidencia. Y bueno, los hiporrespondedores son un porcentaje importante, los HF, las mialgias uso bempedoico, uso muchísimo, porque ya lo estaba usando desde que pacientes que lo traían de España, casi 70 tenía, más desde que se lanzó. Lipoproteína A y riesgo cardiovascular, esto como el 20% de la población tiene lipoproteína A, es un componente muy importante de la gente con muy alto riesgo cardiovascular y que requieren un tratamiento agresivo del LDL. Síndrome metabólico y prediabetes es un porcentaje importante. Dislipemia aterogénica, el nuevo riesgo extremo plus, ¿no? En estas guías nuevas. Y los que tienen en la última línea reincidentes penales, a pesar de estar en meta, tienen una meta de 40, entonces es mucho más agresivo. Todo ese tipo de pacientes son pacientes para tercera droga y sabemos que drogas que se administran cada 6 meses mejoran la compliance de una manera brutal. Y comparativamente con Aliro y Evolocumab, que están y yo realmente con todos los pacientes que tengo con esto me vuelvo loco porque uno no sabe si medirlo al día 3 o medirlo al día 14, y entonces, porque lo que cuenta es el promedio. En cambio, el inclisiran tiene la gran ventaja en este sentido que, vieron las curvas, son bastante estables a lo largo de 6 meses, y eso es una ventaja realmente muy, muy importante. Entonces siempre nos ponemos en la balanza beneficios y riesgos, hay un montón de cosas, pero lamentablemente la medicina tiene implicancias económicas. No sé por qué me está vibrando esto. Por el tiempo, me están retando. Muy bien. Bueno, el dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? Y entonces vamos a ver un poco los precios, porque los precios son importantes para ver qué hacemos. Estatina 25K, Alirocumab se fueron al diablo, 1800K. Si usamos el Evolocumab cada 3 semanas, cosa que yo hago, particularmente yo uso Evolocumab y me lo doy cada 3 semanas para ahorrar plata, estamos en ese valor de 520K, en comparación con inclisiran por obra social, que estamos más o menos en 200K con el descuento, y el que se lo paga le hacen un descuento importante y estamos en 433K, valores altos, pero bueno. ¿Cuánto es la incorporación de estos pacientes? Por obra social son más o menos 16 por mes, eso es la información que yo sé. Yo ya tengo, acabo de incorporar 2 más, o sea que yo ya estoy con 8 pacientes con inclisiran, y la verdad que las respuestas han sido excelentes, así que, pero quiero mostrarles este editorial de New England de esta semana. El sistema de salud, como ustedes ven, está en una falla global por el burnout que generó la pandemia, más todo el deterioro. Entonces, ese burnout que vemos ahí en rojo a la izquierda hace que los médicos no tengan energía ni recursos mentales para gestionar estas drogas que son complicadas de gestionarlo. Y la otra cosa es la injuria moral, el juramento hipocrático que hicimos todos y sabemos que no estamos haciendo lo suficiente por los pacientes, y eso le llamamos injuria moral, y eso hace que no peleemos suficiente a los pacientes que deberíamos. Una ayuda podría ser la inteligencia artificial. Zoom lo hace automáticamente, esto es un resumen y yo lo estoy usando para gestionar a los pacientes.
pero el laboratorio que lo vende ha generado un formulario bastante práctico donde nos ayuda a hacerlo mucho más rápido y con un sistema de apoyo. Por ejemplo, hoy un paciente fue aprobado de esa manera. Así que terminando, ya me sigue vibrando porque me pasé, les mostré los casos. El punto central es 93% de reducción de eventos en el largo plazo, demostrado por Oxford y Ferenc en el largo plazo, cuando bajamos a la mitad en HF o en no HF. El costo de las nuevas drogas, hay una revolución en Estados Unidos porque hay drogas que tienen un markup de hasta 5.800%, eso va a cambiar radicalmente, hay una revolución importante. Y la crisis económica y de la salud pública y privada en Argentina está generando enormes problemas para gestionar el acceso de esto, es parte de la realidad, tengo que hablarlo porque me tocaba hablar de uso en Argentina, y lo que les decía, el burnout y la injuria moral de los médicos, resaltado esta semana por New England, y eso contribuye a que sea complicado el acceso y la aprobación de estos tratamientos. O sea que con esto termino y les agradezco su atención y perdón por haberme pasado. Bueno, excelente, muchas gracias, Alfredo. Lo cubren varias y hay otros pacientes que se lo pagan ellos, ¿no? Entonces por eso yo puse privado y obra social y puse costo mensual. Entonces vos estás calculando el costo de 6 meses. Por eso yo ahí puse, disculpen que fui rápido, puse costo mensual. Bien, perfecto. Santiago, una reflexión. Bueno, Inclisiran es una droga segura, eficaz, con buena tolerancia y una muy buena alternativa para aquellos pacientes que no logran llegar al objetivo de LDL. Creo que hoy en día contamos con esta alternativa para aquellos pacientes, como decía, de alto riesgo o muy alto riesgo cardiovascular. Bien. Pasamos a las preguntas. Como que algo de tiempo, los invito a los 4 que se sienten y hacemos las últimas preguntas sobre estos 2 rounds. Interesante. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta al público, ya hace un comentario. No, perdón, un comentario a lo que decía el doctor. Yo soy el jefe del área de medicamentos de Construir Salud. El PVP, que es lo que vos te fijaste, no lo paga nadie. El PVP es un precio de referencia para que todo un circuito de comercialización, en el cual los médicos asistenciales en general no tenemos la más perra idea de lo que pasa, no porque sea oscuro, sino porque nos dedicamos a atender gente y hacerlo mejor por nuestros pacientes, o lo que creemos mejor a veces no, que es otro tema. Entonces, el PVP es una referencia. Nadie paga el PVP, porque incluso las farmacias, en general, hasta le hacen un descuento a los pacientes solamente por decir buen día y van a la farmacia. Ese es el primer tema. La segunda cuestión la aclaró Alfredo. Cuando hizo el cuento, lo que hizo fue, cuando hizo la cuenta, prorrateo todo esto también es importante. Y después, la forma más ordenada de poder acceder a medicamentos, me sumo a lo que es poder presentarlos frente al pagador que sea. Perdón que hice todo este cuento porque justo me dedico a eso. Entonces digamos, genera a veces la idea de que vale mucha guita algo si uno la tiene que poner toda junta. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, si yo la pongo toda junta es toda esa guita, pero también hay que tener en cuenta la depreciación, o sea, el costo financiero nosotros no lo estamos teniendo en cuenta, porque no es 2 palos 700 menos un N%, 40%, por ejemplo, que hacen en muchos casos, o 30% o 50%, como hay algunos sistemas, digamos, que lo comentaba Alfredo, la compañía hace que el paciente contacte una droguería y da acceso de esa manera. Digamos, si uno lo empieza a prorratear, hay un costo financiero que no está incluido ahí, que termina siendo hasta beneficioso para el paciente. Perdón. Gracias. Melina.
bueno por ahí preguntarle a la mesa a todos qué perfil, para que toda la gente que necesita indicarlo, qué perfil de paciente es para cada quien. Digamos, ¿para quién bempedoico? ¿Cuándo pensamos en bempedoico y cuándo pensamos en inclisiran? ¿Con qué pacientes? ¿Qué perfiles? Gustavo y Santi, no sé si quién empezar. Bueno, yo creo que la magnitud del impacto es lo que dicta, ¿no? El paciente con hipercolesterolemia familiar, y la verdad es que el ácido bempedoico muchas veces se va a quedar corto y uno lo espera, ¿sí? Y va a pasar a inclisiran un mecanismo de inhibición de PCSK9, ¿no? Los pacientes de alto riesgo también, que estén a una distancia larga de conseguir su objetivo de LDL, y uno va a ir primero a estas drogas. A ver, ¿y por qué es esto? Es una cuestión de acceso. Es una cuestión de acceso, porque la verdad es que si no tuviéramos dificultades de acceso, ¿sí?, una droga de menor impacto tendría lugar solo ante efectos adversos, ¿sí? Eso hace que, bueno, en la mayoría de los pacientes que son de prevención primaria, que todavía les falta un empujoncito, que son intolerantes, bueno, estamos con el ácido bempedoico hoy disponible. Pero si borráramos el tema de acceso, que lamentablemente es solo un ejercicio y una fantasía, la verdad es que la inhibición de PCSK9 es tan exitosa y tan segura que, bueno, la verdad es que no sé si no le ganaría a las estatinas inclusive. Los doctores Yunta y Lobo dijeron que en prevención secundaria había un poquito menos de efecto que en prevención primaria, ¿no? Ahí esto lo quiero hablar como farmacólogo clínico, ¿no? Como participante del CLEAR. Teníamos los pacientes infartados con ACV que estaban en placebo y que el paciente se va y se lo mide, a pesar de que yo firmé el contrato con la FDA, que es ciego, y que el paciente va y se lo mide. Y viene el paciente y te dice, doctor, estoy con placebo y tuve infarto y ACV. Y entonces ustedes mostraron la curva de que el LDL en el grupo placebo bajó a lo largo de los 5 años del estudio. ¿Ustedes atribuyen a eso la mayor eficacia en prevención primaria que prevención secundaria, donde los médicos le agregaban estatina a los pacientes? ¿Se entiende la pregunta? Sí, muy buena. De hecho, yo creo que eso puede explicar, aunque yo así como vos lo contás, no lo había escrito, creo que no lo vamos a ver escrito en ningún lado, pero no, creo que también puede haber habido un sesgo de selección, ¿sí?, de los pacientes. Es probable que los pacientes de mayor gravedad, nosotros participamos del CLEAR también, y la verdad que tenías que animarte a arriesgar a placebo unos cuantos años. Un paciente, por más que, les recuerdo a todos, estos pacientes firmaban un papel que decía que ellos entendían que si no tomaban una estatina se podía morir. Sí, dicho más polite, decían una cosa así. Igual uno como médico no se animaba a arriesgar a placebo a esos pacientes, y yo creo que eso generó cierto sesgo de selección. Pero seguro, algo de esto. O sea, yo muchas veces he escuchado en presentaciones que dicen, bueno, un efecto de, no sé, azar, en 14.000 pacientes, azar, es medio raro. Estas cosas han pasado, sin duda. No sé si... No, totalmente de acuerdo. Pero de todas formas, lo que comenta Alfredo, que son tras bambalinas que no lo conoce todo el mundo, también le da un aporte fisiopatológico, si se quiera, porque el placebo venía bajando, independientemente también del sesgo de selección. Hay una tendencia que después uno se plantea hasta dónde los ensayos son reales, porque ¿qué pasa eso en un ensayo de esa magnitud, randomizado, doble ciego y demás? El doble ciego depende de quién está administrando. Sí,
por ahí lo que preguntaba Melina, digamos, lograr el objetivo de un LDL menos de 55 o menos de 40 en aquel que tuvo un evento dentro de los 2 primeros años, en la práctica diaria lo vemos que es muy, pero muy difícil. Y los trabajos muestran, el local nuestro, que es el que sabemos, el CONAREC, que solamente creo que es un 3-4% de los pacientes que llegan a lograr ese objetivo menos de 40. Entonces, una droga como inclisiran, con 2 aplicaciones anuales, con una buena tolerabilidad, buena adherencia, porque debe ser administrado por el personal de salud, que creo que eso también es un plus, es una muy buena alternativa para estos pacientes, dejando de lado todo el resto de que hemos hablado, de números y todo, pero por ese lado creo yo. Un comentario agregando a lo de inclisiran, excelente para gente que vive lejos, para borrachos, para gente que hace mala compliance, para todo el tipo de gente coronario que el Estado no quiere que le genere gasto. Eso como comentario. Y a vos, Martín, la pregunta, yo tengo muchos pacientes con bempedoico, porque ya tenía 70 que se lo traían de España y tengo 180 más desde que salió. Nunca vi un ataque de gota, nunca vi una colecistitis o colelitiasis. No sé la experiencia de ustedes o cualquiera de la audiencia que quiera hablar. ¿Te alcanzo? A mí me había pasado lo mismo que a Alfredo y la semana pasada vi un paciente que tuve que internar con una crisis de gota, muerto de dolor, solo para calmar el dolor. Era un paciente gotoso previo, pero ya había recibido bempedoico y era la tercera crisis de gota y ahí lo vi y se internó por dolor. O sea, a mí es la primera vez que lo veo. Walter, acá el presidente. Muchas veces uno ve en términos relativos, dice, tuvo 3 veces más riesgo de gota, tuvo 5 veces, pero después vas a ver los números absolutos y siguen siendo bajitos, es decir, en el clínico de otra manera, 1% que por ahí pasa al 3%, o sea, no es que viene la gente como, a mí me pasa lo mismo que Alfredo, yo no tuve ningún episodio de gota con la gente que está con bempedoico, pero bueno, va a venir alguno en algún momento, pero en términos absolutos sigue siendo un porcentaje muy bajito. Un pequeño comentario en relación al PCSK9, porque el PCSK9 degrada el receptor en el endosoma por el pH ácido. Pero hay varios trabajos de modelos in vivo que el PCSK9 degrada el receptor, o sea, mejor dicho, degrada el receptor, inhibe la síntesis, pero en el retículo endoplásmico. Ese es otro mecanismo, un mecanismo más intracelular independiente del endosoma. ¿Por qué es importante? Porque si yo freno síntesis, mostrar la diferencia que cuando uno inhibe síntesis actúa sobre los 2 mecanismos, en cambio cuando uno da un anticuerpo monoclonal actuamos solo sobre el mecanismo del endosoma. ¿Sí? Bueno. Sí. Bueno, última frase o